A continuación, Pedagogía sin Límites. Muy buenas noches a todos ustedes, bienvenidos a un programa más de Pedagogía sin Límites, el programa educativo que lo único que hace es darles ideas sobre cómo podemos enseñar, cómo podemos innovar en el aula. Y naturalmente, como siempre lo decimos, no está destinado solo al docente, sino más bien al padre de familia, al estudiante y a toda la gente que quiera conocer cómo funciona nuestro cerebro, cómo empiezan los aprendizajes y de qué manera podemos lograr mejor rendimiento. Hoy vamos a trabajar sobre el tema del dibujo, cómo influye la parte del dibujo en el aula. Y hoy tenemos como invitado a Freddy Rocano, un excelente pintor. Con él vamos a dialogar qué influye, qué es lo que vamos a tener, cómo están los colores, qué vamos a tener en cuenta al momento de pintar y por qué pintar en una clase, por qué pintar dentro de un aula y en cualquier materia. Freddy, bienvenido. Un gusto tenerte nuevamente por acá. ¿Desde cuándo pintando? Me siento feliz, muchas gracias, doctor, realmente emocionado por compartir estos conocimientos acerca del arte. Bueno, mi etapa principal empieza ya a pintar desde los 8 años. No, en esos tiempos no conocía que era un artista, sino un transmitidor de los mensajes de la naturaleza, de un juego, hasta que después empecé a profundizar un poco en temas artísticos ya. Y hablando del aula, ¿cómo era Freddy dentro del aula, dentro de los aprendizajes? Sí. ¿Le gustaba dibujar mientras el maestro explicaba tal vez? Bueno, justamente, bueno, las imágenes llegan ahora, pero un poquito inquieto en el momento de que estaban dando clases. Yo estaba dibujando, haciendo caricaturas a los profesores en los pizarrones. De una vez me acuerdo que me llamaron la atención porque en el momento que cambiaba la hora tenía que venir un profesor y yo tenía hecho la caricatura del profesor ya en la pizarra, y entonces eso me dijo, ¿y quién es? Y toditos nos quedamos así. Eso fueron mis primeros comienzos. Muy interesante. Entiendo que toda la parte artística, desde la edad temprana, ahí empezaron a florecer. Es por eso que me gustaría trabajar con la primera pregunta. Si no puedo dibujarlo, es que no lo entiendo. Sí, a veces pensamos nosotros, en este caso, que todas las personas, que todos los niños no tienen que aprender. Entonces, yo les digo, deben poner un tutor. Hay personas que dicen, que vaya a dibujar nomás y que pase el tiempo. Eso es algo grandioso cuando uno se pone a pintar, y eso motiva a los niños a seguir entusiasmando, a seguir aprendiendo, a seguir interactuando, viendo el mundo, la realidad, conociendo los colores. Es una forma de aprender. Sin un tutor, un niño no puede aprender lo que es el significado del arte. Es que para ellos les van a tomar como ver las estrellas y está inalcanzable. Siempre tiene que haber un tutor mostrando los colores, mostrando las alegrías, mostrando los entornos de cada uno de los dibujos. Y aquí viene un primer trabajo para los maestros, si en este momento nos ven, y también para usted, padre de familia, y naturalmente para el estudiante. Si usted no entendió el tema, no va a poder dibujar. Entonces, maestro, profesor, cada vez que usted diga, me entendió el estudiante, no le pregunte, hágale dibujar. Porque
terminamos un tema y lo primero que hacemos es, ¿entendieron jóvenes? ¿Entendieron niños? Y muchos dirán, sí lo entendimos, ¿no? Pero ¿realmente habrán entendido? Cuando usted quiera responder esa pregunta, hágale sacar el cuaderno. Y en ese momento diga, dibujen lo que en este momento les explicamos y podremos saber si realmente entendió el joven. Yo quisiera ir tocando algunos temas con usted. Utilidad del dibujo dentro del aula. Es útil, dice, para detectar conflictos incipientes. ¿Cómo detectamos los conflictos, ustedes que están en el mundo del dibujo, dentro del aula y naturalmente desde la profesión de ustedes? Sí, justamente el arte es una herramienta para que el ser humano saque todos sus sentimientos en el lienzo. Y se nota a la persona que está teniendo problemas cuando existen rasgos fuertes, cuando existen dibujos que tienen calidez de violencia. Entonces el niño lo que hace es reflejar ese sistema de él en un lienzo, como contarle a alguien, a alguna persona, lo refleja en el lienzo. Entonces desde ahí ya se puede ver que un niño tiene problemas en su comportamiento, del comportamiento que tiene de la familiar, porque ya se muestra un contorno agresivo, unos colores expresivos fuertes, se salen de los márgenes, o sea, se dispersa. Bueno, entonces tenemos un siguiente tema para trabajar con ustedes, papás, y naturalmente maestro. No le haga dibujar por dibujar. Cada vez que dibuja su niño, su estudiante, es importante que vea qué dibujó, cómo lo dibujó, qué colores lo puso, cómo fueron sus trazos, lentos, débiles, fuertes, como bien lo dice Freddy, y de esa manera podemos darnos cuenta cómo está yendo la vida del estudiante, cómo está yendo la vida del hijo y qué debemos hacer. Entonces, miren ustedes, la parte del dibujo nos ayuda, sin ser tal vez un profesional, a ir detectando posibles problemas que tengamos o que tengan nuestros estudiantes y nuestros hijos. Siguiente tema, nos informa de su capacidad intelectual, su habilidad psicomotora y sus percepciones. El niño empieza a percibir la realidad del entorno. En el momento que transmite su mensaje, lo que está viendo el entorno, él está transmitiendo y esa crea en él una sensibilidad. El artista se vuelve sensible a la naturaleza, sensible ante todo, y en el momento que va el niño trazando sus cosas, viendo sus cosas, está aprendiendo, motricmente está dándole el movimiento a sus manos, movimiento a todo. La parte de capacidad intelectual. Aumenta la capacidad intelectual porque lo que está es creando, está interactuando entre los colores y todo. Ese momento de creación es el que empieza la capacidad del niño. Freddy, y en esa parte, ¿qué hemisferio del cerebro está utilizando un pintor? Y naturalmente el estudiante o el niño cuando está pintando, ¿qué parte del cerebro utiliza? Bueno, en cada una de mis charlas, en cada uno de lo que transmito mis conocimientos a los niños, yo hago que ellos trabajen el lado derecho del cerebro. Muchas personas dicen, lado derecho del cerebro. Bueno, ¿qué es? No? Tenemos dos hemisferios nosotros, el lado izquierdo y el lado derecho del cerebro. Lo más interesante es de hacer trabajar el lado derecho del cerebro que está quedándose opaco, donde el lado derecho del cerebro están los creadores, están las sensibilidades, las emociones, todo. Entonces lo que hago yo con cada uno de los niños, ellos digo, con el lado izquierdo del cerebro primero van a pensar, digo, vean, pinten. Y ellos dicen, no, profe, es una casa, no puedo hacer, es una casa. Eso es lo que dice el lado derecho, el izquierdo del cerebro. Pero el lado derecho del cerebro dice, son figuras geométricas. Entonces yo a cada niño pedagógicamente les digo, vamos ahora a trabajar con el lado izquierdo y todos no hacen nada. Pero en el momento que trabajan con el lado derecho del cerebro, ellos empiezan a ver figuras geométricas, empiezan a trazar, digo, ahora sí, después logrado esto, denle en detalles. Excelente. Es una buena forma metodológica de trabajar de ese sentido, porque es de enseñar el dibujo de lo que... Muchos dicen, ponen un lienzo, dice, ahora pinten. Y vienen acá, no, dice, la mano está muy larga. Pero no es así, sino tiene que hacer con figuras geométricas, porque si usted dice la mano, el niño dice, no, una mano no voy a poder hacer, no voy a poder hacer. Pero el lado derecho del cerebro dice, son figuras geométricas. A ver, acá tenemos entonces cosas interesantes que usted, yo entiendo, va aprendiendo durante todo este ciclo de programas, ¿no? Si usted dibuja,
está funcionando un lado de su cerebro, el lado derecho nos dice Freddy, pero para cada cosa que usted haga, o está funcionando el izquierdo o está funcionando el derecho. Entonces, no es que nuestras actividades solo están provocadas por nuestra cabeza, que lo podemos decir, pero si lo transformamos ya no solo en cabeza, sino pensamos en el cerebro que hay adentro y cómo estamos entrenándole, cada cosa que usted haga va a encontrar que funciona o el izquierdo o el derecho. Y así lo iremos viendo en los siguientes programas, qué parte de su cerebro va funcionando. Avancemos, Freddy. Proyecta datos de su autoestima, de sus sentimientos, de cómo se vive a sí mismo. ¿Qué podemos ver dentro de la parte de la autoestima? Ustedes que tienen toda la parte de esto, toda la experiencia con jóvenes, con niños, ¿cómo pueden ver autoestima? ¿Cómo va su autoestima del niño, del joven? El arte es la cultura de uno. El autoestima de ellos se dispara, se alza la autoestima, se eleva. Cuando si los padres, a veces los hijos vienen trayendo un dibujito y muchos decimos, lo que ha dibujado, pero si usted no lo motiva desde el principio, por ejemplo, el primer dibujo de su hijo, enmárquelo y cuélguelo en donde podamos ver toda la familia. Y todo el mundo dice, wow, qué bien que dibuja. Entonces esa es la parte motivacional de él y la autoestima de él se eleva y sigue creando porque le ve que eso es útil para él y útil para las demás personas que están viendo. Se siente útil. Y entonces si usted le dice que el dibujo no sirve, bótale por ahí, la autoestima de él bajará por siempre. Es la parte que siempre manifestamos a los docentes y siempre manifestamos también a los padres de familia. Cuando usted mire a su hijo con problemas, y mucho se habla, cuestión de suicidios o cuestión simplemente de tristeza, ¿qué es lo que les sostiene a ellos antes de cometer tal vez este acto de quitarse la vida? A veces lo que les sostiene son el tener que hacer algo, el decir, sirvo para algo. En nuestro caso, si usted le dice, está muy lindo su dibujo, como bien lo manifiesta Freddy, empieza a crear en él ese pilar que le va a sostener en los momentos difíciles. Y no solo en el dibujo, en toda la actividad que vaya a realizar él, sea deportes, sea baile, sea música, etcétera. Tenemos que alabar las cosas que hacen, no importa que sean pequeñas. Hay que hacer esto para que al menos eso, en sus momentos difíciles, lo vaya sosteniendo. Cada uno de nosotros necesitamos algo que nos sostenga. Usted como esposo, usted como esposa, necesitan eso. Y acá lo tenemos en la parte del dibujo, como bien lo manifiesta, alabemos lo poco, lo mucho que hacen, y ahí irán mejorando. Y en el aula, profesor, tenga mucho cuidado con eso. No importa qué dibujen, no importa. Siempre dígale que puede más y que está bonito su dibujo. No vaya a hacer o no cometa el error de trabajar o dañar esa autoestima. Siempre vaya diciendo cosas interesantes del joven, del niño, cualquier cosa, el color, el trazo, le va a ayudar para elevar la autoestima del niño. Siguiente tema, Freddy, es una herramienta de conocimiento e intervención docente. ¿Cómo vamos conociendo a través del dibujo? Justamente cuando le activa, le da herramientas. Muchas personas se dice, quiero dibujar, y no lo dan las herramientas que ellos necesitan. Dice, quiero una caja de acrílicos, o quiero una caja de témperas, y a veces no lo dan. Dice, vos con la caja de témperas, ¿qué haces? Andas pintando todas las paredes y todo eso. Pero en el momento que ellos empiezan a intervenir, ellos empiezan se da esas herramientas para que ellos transmitan. Es una forma de transmitir. Oiga, yo me acuerdo, doctor, cuando yo empecé de muchacho, yo utilizaba hierba. La hierba le cogía y le iba buscando de todos los colores, hay frutitas también, hasta con la remolacha. Le manchaba las pinturas, y no, todo eso es una forma de crear. Mediante el dibujo podemos conocer mucho de las personas y a veces no nos damos cuenta. Ahí reflejamos nuestra parte psicológica, qué estamos sintiendo ese momento, cómo estamos sintiendo, y naturalmente eso aparte de los conocimientos.
Si yo le pongo, Freddy, este momento una balada, ¿qué pintaría Freddy? ¿Cómo serían sus trazos? Sí, la música también influye bastante en cada artista. Cada artista tiene un sentimiento, se encuentra un sentimiento en cada tipo de expresión de música. Por ejemplo, yo para crear utilizo música folclórica. No sé cómo describir en el momento cuando uno escucha y se ve un lienzo blanco, llena una sensación enorme de transmitir. Y no es que solo se pinta y ya se hace así, sino queda una parte de uno como una alma. Entonces cada vez que uno se pinta, se impregna una parte nuestra. Cada vez que uno se hace una obra de arte, queda una parte nuestra. No es una sensación solo de pintar. Y yo me acuerdo que a mi niño, mi hijo, Josué, yo le puse una vez a dibujar. Entonces él se sentía contento dibujando, viendo los trazos, y yo me sentaba viendo, entonces dije, voy a poner una baladita, como lo dice usted. Entonces él empezó a pintar suavito, suavito, así. Y después le puse pasillo. Entonces él empezó con el pasillo a moverse un poquito más, le puse otro tipo de música y hasta terminé con rock. Entonces vi las sensaciones que se puede transmitir diferentes ritmos musicales. Y eso transmitir para poder plasmar en el arte. Cada niño va creando esa sensación de sí mismo. En brevísimas palabras, si vemos ese cuadro que usted ha pintado, maravillosos, por cierto, ¿qué es lo que usted sintió al ir dibujando cada parte? Sí, en el momento cuando uno se va dando vida. ¿Se acuerda tal vez de alguna canción que estuvo influyendo a usted en ese momento? Claro, ¿qué ritmo tenía? Es el sonido del viento, el sonido de la zampoña cuando suena y uno se piensa en el cielo, en el momento cuando cae un tambor, se va como un sonido que cae del agua, entonces como una especie de música queda plasmado también en eso. Y uno cuando se va apoyando se va sintiendo el sonido del viento cada vez que va pintando los árboles y todo eso, se da la sensación, se imagina desde esa parte de cómo es ese sonido y queda grabado en cada obra de arte. Y cuando dibujó esas flores, ¿recuerda algún tema? Porque también habíamos trabajado en algún momento hace unos 15 días en el programa anterior, estuvimos hablando de la música, sí. Y por eso nada me viene a la mente. Las flores, cuando usted dibujaba, ¿recuerda tal vez qué tema estaba o en qué, de algún grupo de, como usted me manifiesta, zampoñas, claro, bombo, tal vez charango? Sí. ¿Qué instrumento estaba influyendo en ese momento? Claro, o sea, no puedo describir, no hay la manera para describir el ritmo que está, pero en esa sensación, en ese momento nace el movimiento, el sentido, como una especie como dice musa, es una musa creadora que viene en ese momento y que solo da la sensación de pintar y hacerlo, escuchando esos sonidos. Ese sonido uno se trata de reflejar en cada una de las otras obras. Es indescriptible. No hay cómo llegar a ese punto para decir eso es, porque el arte es infinito. Qué bien, Freddy. En el siguiente vamos al corte y luego vamos a estar viendo a Freddy pintar y naturalmente iremos preguntándole qué es lo que siente al pintar y qué es lo que va dando a conocer mediante su pintura. Así es que después del corte volvemos con Freddy en acción. Don Pepito, ¿cómo le va? Vengo a hacerle unas compritas. Claro, mi veci. Cuénteme, ¿cómo ha pasado? Decepcionado, vecino. Estoy intentando pedir un préstamo para ampliar mi restaurante, pero me piden un montón de papeles. Lo que pasa es que usted no ha ido a mi cooperativa. ¡Lo logramos, Juanita, lo logramos! Así es mi vida, todo gracias al constante apoyo de Cappe Biblian. Gracias, don Pepito, así lo haré. Creciendo juntos estamos. Haga como yo, abra su cuenta hoy mismo. Yo recibí mi crédito en 24 horas. Usted también puede hacerlo. Menos trámites, más créditos. Cappe Biblian Cooperativa. Cappe Biblian Cooperativa. Creciendo juntos.
Porque la música nos alegra, nos emociona, nos activa, porque nos identifica con lo que somos. Viviré en el campo. Y porque lo nuestro es lo primero. En las alturas. Multicanal presenta el programa de música nacional Regocijo Ecuatoriano. Suenan las notas del fiel rondador. De lunes a viernes a las 12 horas. No te lo pierdas por Multicanal, más cerca de ti. Cansado de llamarte con mi alma destrozada. Comprendo que no vienes porque no quiere Dios. ¿Tiene problemas en su vista, deficiencia visual u otros problemas que no le permiten ver la vida con claridad? Tranquilo, no se preocupe más y deje su salud visual en nuestras manos, en manos de profesionales. Óptica Control Visión, prevención para su visión. Efectuamos exámenes visuales con equipo computarizado para adultos y niños. Tratamientos preventivos de enfermedades oculares como perigium y carnazas, enrojecimiento ocular y cataratas. Además, cambios de lunas, reparación de gafas y armazones, lentes correctivos y de protección. Todo esto con garantía. Emitimos también certificados visuales para licencias de conducción y escuela. Le esperamos. Somos Óptica Control Visión. Prevención para su visión. Papelería Coba. Ofrece útiles escolares, material de oficina, uniformes de las diferentes instituciones educativas del cantón. Zapatos de cuero y deportivos. Ofrecemos excelentes descuentos por retorno a clases. Visítenos en la Mariscal Sucre, entre Ignacio Calderón y Borero, frente a la Farmacia Popular. Puedo combinar mis estudios con mi trabajo. Aprendí más para enseñarles a hacer más. Tengo el mejor compañero de estudios. Decide ser más en la Universidad líder en educación a distancia en Ecuador. Matrículate en inscripciones.utpl.edu.es/distancia. UTPL, decide ser más. Gracias a la excelente acogida de nuestro crédito de vivienda, la cooperativa JEP incrementó su monto de crédito hasta $150,000 a un plazo de 20 años con el 100% de financiamiento. Sí, financiamos toda tu casa. No necesitas entrada. Hasta $150,000 a un plazo de 20 años. Para más información visítanos en la agencia JEP más cercana. JEP, la cooperativa de la gente, para la gente. Porque es importante conocer el pensamiento de las personas para sacar nuestras propias conclusiones. Multicanal presenta el programa En la Opinión de, bajo la conducción de Ángel Martínez, todos los miércoles después del noticiero Multinoticias. Esta semana conoceremos la opinión del ingeniero Oliver Segarra, precandidato a la alcaldía de Paute. No te lo pierdas por Multicanal, más cerca de ti. En este segundo segmento vamos a ver a Freddy pintando, y mientras él va realizando una obra de arte, iremos también trabajando algunos temas sobre este bonito tema, si cabe la redundancia, de pintar, de dibujar para mejorar aprendizajes. Freddy, ¿qué es lo que vamos a hacer en este momento? Bueno, ahorita voy a hacer un bosquejo de una naturaleza. Justamente ahorita estoy pensando en el entorno, la naturaleza. Aunque en este momento no hay música, sí, pero no importa, pero bueno, vas a imaginarte. Me estoy imaginando el sonido de los instrumentos musicales y voy a ver si... Una pregunta, ¿por qué vas a utilizar un fondo negro? El fondo negro lo utilizo para resaltar los colores. ¿Qué técnica vas a utilizar? Justamente este es un acrílico, voy a utilizar manchas sobre mancha. Entonces el acrílico me da la alternativa de que es un producto que se seca rápido.
Miro algunos colores vivos que tienes ahí. ¿Por qué, por ejemplo, no tienes un café, no tienes un negro? ¿En tu mente qué está puesto este momento? ¿O siempre utilizas colores vivos? Justamente son los 3 primeros colores que son primarios, el amarillo, el rojo y el cian. ¿Ya? De estos colores primarios se puede hacer una gama infinita de colores. Yo lo utilizo estos pocos que están aquí porque ya más o menos entre mezcla y mezcla voy sacando los colores que me interesarían poner ahí. Qué interesante. ¿Sí? Ahora, mientras tú pintas, ¿crees que podemos ir conversando? Sí. Bien, entonces, dice, mejora los aprendizajes al repasar mentalmente el tema. Exacto. Por ejemplo, yo desde muchacho hacía eso en el colegio, me imaginaba creo que ciencias naturales era interesante porque yo me imaginaba siendo un pequeño bichito. Yo digo, ¿cómo será de ver los tréboles así gigante? Entonces, ese proceso imaginativo iba llevando en diferentes etapas de la clase, imaginándome. En el momento cuando yo iba a dar el examen y todo eso, yo me imaginaba de todo lo que decía y las escenas que yo me construía para poder dar el examen. Y lo hacía bien. Ahora, esto sí llevamos a la parte de los maestros. Mire, maestros, cada vez que usted pida un resumen, por decirle algo, o cada vez que usted pida dibujar al estudiante, lo que está haciendo usted es hacer que él vaya pensando una y otra vez en el tema que usted le ha propuesto. Eso naturalmente que dista bastante de decirle, a ver, haz un resumen y pega, yo no sé, un cromo o a lo mejor una imagen sacada del internet que naturalmente no tiene nada de aprendizajes. Pero si usted le hace dibujar dentro de su cuaderno, es por eso que siempre aconsejo un cuaderno de cuadros y naturalmente dentro de, ahora que estamos al inicio de clases, dentro de la lista de útiles, pídales un cuaderno de cuadros, pídales también un borrador si tienen y naturalmente una caja de pinturas. No importa si está en primero, si está en segundo, está en tercero de bachillerato, van a ser herramientas muy útiles. Si usted está en la universidad, ningún problema. Tiene que empezar a dibujar si quiere mejorar aprendizajes. Freddy, te tengo otra pregunta. Sí, ahora que estás en eso, los colores fijan conocimientos. Este momento vemos que estás poniendo un blanco, que hay también una parte de un azul. ¿Qué está haciendo eso? En el momento que uno se va poniendo los colores, se va creando esas sensaciones de ritmo, ¿cómo les diría? Es una sensación, por ejemplo, cada color es una sensación. Por ejemplo, si pongo un color rojo, si pongo un color azul, van marcando un entorno colorido, cálido, de alegría. Si le pongo unos colores oscuros, fríos, entonces refleja tristeza y todo eso. Pero a mí más me gusta es transmitir la alegría, transmitir el mensaje. Yo por eso utilizo los colores cálidos y claros en cada de mis obras. Interesante. Ahora, colores que fijan conocimientos. Miren ustedes, si usted es profesor de matemática, cuando usted desee que su estudiante se acuerde o tenga mayor facilidad para recordar una fórmula, hágale poner colores. El estudiante, el momento que quiera recordar cuál era la fórmula, primero lo que le va a venir a la mente es el color con el que le puso. Si utiliza un resaltador, vendrá el color del resaltador que utilizó ese momento, y lo que va a venir después es qué estaba detrás de ese color, y eso hace que se facilite la cuestión de aprendizajes. No se olvide que la parte de colores tiene un poder enorme en la cuestión de aprendizajes. Cada color que usted ponga es un aprendizaje. Es por eso que su cuaderno, su cuaderno de materia, su libro, tiene que ser colorido si quiere mejorar lo que es aprendizajes. Naturalmente, si tiene un texto grande, no es que va a poner colores todo el texto, porque ahí va a tener un problema de saturación. Tiene que ser la parte principal. Entonces, maestros, ahora que estamos en inicio de año, piensen en esto y ponga dentro de sus metodologías la utilización del dibujo dentro de la parte del aprendizaje.
Y yo no sé en qué parte lo pueda poner, porque es utilizable en todo momento y en cada minuto de su clase. Queríamos hablar, es un buen complemento para un resumen. Justamente si uno se va haciendo un resumen, si alguien cuenta por ejemplo, una leyenda y uno es imaginativa, se hace las escenas, entonces fácilmente se puede acordar del tema. Si alguien le viene y cuenta la historia de alguna princesa o bueno, del Principito, el libro, entonces uno se va leyendo y se va haciendo bocetos con dibujos. Y si uno se acuerda de las escenas, de lo que es y se acuerda de toda la historia de un libro. Freddy está escribiendo algo, tal vez está resumiendo algo que contenga dibujos, está plasmando de alguna manera. Sí, lo que yo estoy queriendo hacer es, ahorita, bueno, yo estoy escribiendo un libro que se llama Dolor y Soledad, Mis Dos Mundos, una historia que va desde mi etapa de que estoy pintando, y también estoy haciendo ilustración de cuentos y leyendas. Quiero contar, por ejemplo, lo que es la Mama Huaca, quiero contar lo que es el Chuzalongo, ilustrado, en un tema ilustrado. Entonces, para que no se pierda las tradiciones, los abuelitas ya no nos cuentan. Se quedó eso desde que ya todo se ilumina, entonces vienen cuentos de extraños, pero esos cuentos de la Chuzalongo, de la Caja Ronca, ya no están presentes en nosotros, y eso fue parte de nuestra infancia, que nosotros crecimos con inspiración, que nosotros crecimos con mentalidad de qué será, y nos imaginamos. Entonces ahora mi mentalidad es de transmitir esos mensajes, de transmitir en cuentos y leyendas ilustrados. Entonces quiero ver si alguna persona que me ayude, porque es imposible, como artista uno sobrevive. No es que el artista va y pinta un cuadro y ya tiene dinero. El artista siempre es un sobreviviente. Donde quiera que va, a país que se recorre, siempre se va, a veces sin comer, a veces uno se está durmiendo afuera. Entonces es duro la vida del artista, por eso se necesita de alguna institución, de alguna organización que nos apoye, que nos den ese entusiasmo para poder seguir adelante. Por ejemplo, a mí yo he tenido que luchar con mis propios medios, a veces quitando un poquito de pan de mis hijos, porque es difícil sobrevivir como artista lejos y aquí mismo en el entorno. Ahora que tú mencionas la parte gráfica, una de las cosas tristes es que mientras nosotros hemos ido aprendiendo, nos han ido quitando el dibujo de nuestros libros. Usted recordará qué libro utilizó en primer grado o en primero de básica, y a lo mejor lo que le viene a la mente son dibujos. Y la parte interesante es que mientras sigue pasando los años, nos siguen quitando los dibujos. Cada uno de los libros, si usted compara un libro de colegio, de universidad, con el que tuvo en primer grado, segundo grado, etcétera, encuentra libros que tienen menos dibujos. Y al tener menos dibujos, naturalmente que estamos aprendiendo menos. Dicen posiblemente, es que ellos ya no necesitan dibujos. Mentira. En todo momento necesitamos dibujos para los aprendizajes, en cada instante, porque eso es lo que nos hace recordar. Muchas veces nosotros vamos a tener que solo con el dibujo podemos ya desarrollar todo el tema. Si no tenemos dibujo nos cuesta. Es por eso que este momento también dicen, ¿por qué lee menos la gente? ¿Por qué los jóvenes ya no leen? Es que les estamos dando libros que tienen contenido que a lo mejor solo encontramos letras y letras y letras, y nuestra vista no descansa, porque el dibujo también es un descanso para nuestra vista, un descanso para la mente. No se olvide que no podemos nosotros estar concentrados todo el tiempo. Tenemos contados segundos, algunos lo ponen 20 segundos, otros los ponen menos, otros los ponen más, donde que nuestra mente está atenta. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. El dibujo hace descansar para después continuar con el otro tema. Entonces ahí sí se puede realizar aprendizajes. Quisiera tomar también la otra parte. Un dibujo puede reemplazar a una prueba escrita. El dibujo puede reemplazar una parte escrita. La prueba, el maestro, en vez de tomar la prueba de traernos todo el grupo de 10, 15, 20 preguntas, ¿crees que lo podemos resumir solo? A ver, estudiante, aquí tiene la lámina, póngame el tema con un dibujo. Exactamente.
la clase se hace más interesante. El niño o el joven se despierta más intelectualmente, porque empieza, aparte de dar la prueba, empieza a construir. En el momento que construye, empieza ya a despertarse un sentimiento diferente. Sí, ¿para qué? A ver, yo no sé, si Freddy estaría dando sus ciencias naturales, ¿pensaría en tomarle prueba escrita al estudiante o pensaría en dibujo? ¿Cuál sería la gran diferencia en que a lo mejor usted le tome una prueba escrita que tomarle todo lo que él sabe con un dibujo? Claro. Yo lo hiciera de ese sentido. Lo hiciera que ellos se despierten y se aprende más. Se aprende más porque a veces uno se tiene miedo. Yo, cuando en mi vida de colegio sí se tiene miedo a decir una frase larguísima y seguir y guardarse todo eso en la cabeza, era imposible. Pero mediante el dibujo se puede construir toda una escenografía. Se puede decir todo. Como un poeta lo hace, le describe a una chica solo con una poesía, le enamora. Igual, el artista hace lo mismo. El artista o el niño que está haciendo puede contar una historia a través de su dibujo, de todo un contexto. Aquí viene una parte importante. Miren ustedes, profesores. A veces nosotros sufrimos el hecho de que pueden copiarnos nuestros exámenes, que a lo mejor no sabemos si en el examen, en la prueba, lo que usted desee, están poniendo todo lo que ellos saben. Es por eso que vamos haciendo incluso las pruebas cada vez más fáciles. Desgraciadamente la parte educativa está yendo por ahí. Mientras más fáciles, mientras más opciones le pongamos, mientras más dificultades, decimos es mejor, pero lo que estamos haciendo es ir trabajando en contra de la parte educativa. Y aquí me viene un recuerdo interesante. ¿Cómo empecé yo a utilizar el dibujo en educación? Empecé en 10º de básica, en 10º, cuando antes se llamaba tercer curso. Mi maestro no tenía tiempo yo para realizar los estudios por múltiples situaciones y empecé a dibujar. Y el maestro, el que me llevó a esto, me dijo, todos tus exámenes solo con dibujos. Y ahí empecé a desarrollar la parte creativa. Esa es la historia. Y no se olviden que todo lo que les cuento acá, todo lo que les manifiesto acá, son cosas probadas. Y luego de un momento vamos a darles un ejemplo de una clase ya con dibujo. Vamos al siguiente corte. Gracias a la excelente acogida de nuestro crédito de vivienda, la cooperativa JEB incrementó su monto de crédito hasta $150,000 a un plazo de 20 años con el 100% de financiamiento. Sí, financiamos toda tu casa. No necesitas entrada. Hasta $150,000 a un plazo de 20 años. Para más información visítanos en la agencia JEB más cercana. JEB, la cooperativa de la gente, para la gente. Porque es importante conocer el pensamiento de las personas para sacar nuestras propias conclusiones. Multicanal presenta el programa En la Opinión de, bajo la conducción de Ángel Martínez, todos los miércoles después del noticiero Multinoticias. Esta semana conoceremos la opinión del ingeniero Oliver Segarra, precandidato a la alcaldía de Paute. No te lo pierdas por Multicanal, más cerca de ti. Puedo combinar mis estudios con mi trabajo. Aprendí más para enseñarles a hacer más. Tengo el mejor compañero de estudios. Decide ser más en la Universidad Líder en Educación a Distancia en Ecuador. Matrículate en inscripciones.utpl.edu.es/distancia. UTPL, decide ser más. ¿Cómo poder saber si te amo? Recordar es volver a vivir. Como quisiera decirte. Un arte directo que entró por el oído y enamoró a miles de corazones. No se da ni cuenta que cuando la miro. La música del ayer que perduró para hacer suspirar en el presente. Si un barquito de papel. Melodías que tienden a sonar en el futuro. Pasarán los días. Volver a vivir.
un programa que nos traslada en el tiempo. Hace 2 años un día que vivo sin él. Todos los miércoles a partir de las 20:30, después del programa En la Opinión de, por Multicanal, más cerca de ti. Gourmet House, mega evento restaurante, servicio de desayunos, almuerzos y platos a la carta, menaje completo para todo evento social, arreglos florales, tortas, bocaditos, decoración de locales y DJ, alquiler de carpas gigantes y de todo tamaño, sillas, mesas, vajilla, mantelería y cristalería. Para fiestas infantiles ofrecemos chocolateras, canguileras y sillas para niños. Encuéntrenos en la García Moreno y Sucre. Contactos al 098 92 69 522. Y en este último segmento lo que quiero mostrarles es cómo trabajar con dibujo o una de mis experiencias en la parte de dibujo dentro del aula. Yo pienso que uno de los mayores logros ha sido hacer que el estudiante pierda el miedo. Al principio le van a decir, pero si no sé dibujar, y eso se va a encontrar en cada una de las aulas, en cada uno de los estudiantes, pero es el momento de animarles. Dígales que no les importa o no le importa a usted que dibuje, solo quiere que dibuje. Y lo que va a ver es que el estudiante va desenvolviéndose. Y guarde, como bien dijo Freddy, el primer dibujo que hizo en el año y compárele con el último. Va a haber un cambio grande, pero también va a ver que el estudiante se ha abierto al mundo. Es una manera que ellos tienen también para decir todo lo que quieren, todo lo que tienen adentro. Así es que, Freddy, ¿cómo vamos con el dibujo? Estamos avanzando, poniendo ya colores, luces, para que se dé un poco más de realismo. ¿Qué significa colores, luces? Las luces son colores que transmiten brillo, son los principales, que le dan forma al dibujo. Los colores oscuros son los colores negros, azules, y las luces son donde la luz se refleja. Por ejemplo, si este de aquí es el salto del agua, entonces tiene que reflejar aquí, en esta parte, para que le dé un poco más de realismo. Yo pienso que el papá, el joven, debe estar disfrutando mucho del programa porque también está aprendiendo cómo tiene que ir dibujando, ¿no? Una cosa que me llama la atención, tú este rato tienes, yo no sé, ¿cuántos pinceles tienes en tu mano? Bueno, tengo como 7 pinceles, lo utilizo. ¿Y cuántos tienes guardados? Bueno, tengo una cantidad enorme de pinceles porque son una gama infinita de pinceles, desde el 0 hasta el número 30. Son planos, redondos. Bueno, hay una infinidad de pinceles que se puede hacer. Freddy, en este momento yo voy a leer una parte de Rubén Darío, un poema que fue parte de una actividad que lo realizamos con los estudiantes. Y me gustaría, mientras leo, a ver qué pintas, qué se te viene a la mente, porque luego vamos a conversar, ¿te parece? Tú continúa pintando, van a enfocar, porque pienso que todos los jóvenes y la gente que nos ve quiere ver qué pintas mientras yo leo. A Rubén Darío, que nació en el 18 de enero del 1867, ¿no? Es un periodista y diplomático nicaragüense. Él escribe la sonatina, ¿no? Y dice más o menos la primera estrofa, la princesa está triste, ¿qué tendrá la princesa? Los suspiros se escapan de su boca de fresa, que ha perdido la risa, que ha perdido el color. La princesa está pálida en su silla de oro, está mudo el teclado de su clave sonoro, y en un vaso, olvidada, se desmaya una flor. Ese es uno de los poemas, y yo pienso que tú estás haciendo con el pincel toda la parte de una poesía, pero yo no sé, una poesía gráfica podría ser tal vez. Sí, por ejemplo, se le podría poner como estar en una naturaleza, que esté en una naturaleza, ella se siente triste, pero al mismo tiempo se ve reflejada la naturaleza con sus sonidos y todo eso. Sí. Qué interesante, por eso les digo,
Una cosa es escribirle un poema, pero otra también es una cosa interesante, ver el poema reflejado en un lienzo. Y es por eso que admiro mucho a los artistas, admiro mucho en este caso a Freddy, que es nuestro invitado. Ahora quisiera, no sé si me ayudas, Freddy, yo voy a mostrarte cuál es el trabajo de un estudiante que lo que se le hizo es todo el poema, le dije, no lean por favor o no me transcriban el poema, dibújenme el poema. Es por esto que acá tenemos, esta es una lámina de John Carpio. John, si me estás viendo, un estudiante que lo tuve el año anterior en segundo de bachillerato de ciencias del colegio anterior que estuve. John, un gran saludo y a todo ese grupo de jóvenes que hicimos cosas interesantísimas. Algún momento podríamos hablar de cómo fue cambiando la parte educativa de todo ese curso hasta tener un curso de altísimo nivel. Dios quiera que siga muy bien con esto, ¿no? John, desde este canal le envío a John Carpio, un pauteño también, un joven, le mando un gran saludo. Y entonces mira, la primera estrofa él le pone a la princesa está triste, ¿no? Y luego así lo va dibujando en cada una de las estrofas, ¿no? Y la parte, la última, por decirle algo, la octava estrofa, es una parte ya de fantasía, ¿no? Entonces con esto, ¿qué logramos? A ver, con esto el estudiante me demuestra que ha leído toda la parte poética. Me demuestra que a lo mejor entendió. Si acá lo pone en la segunda estrofa un pavo real, es porque la segunda estrofa habla de un pavo real, ¿no? Y en cada cosa él fue poniendo. Yo entiendo que, no sé, ha pasado casi cerca de un año de lo que fueron dibujando, pero pienso que no se le ha de olvidar a él qué fue dibujando en cada una de las estrofas. Y eso es la parte de los aprendizajes, la parte del dibujo en la educación. A veces, maestro, yo quisiera que haga la prueba esta misma semana, ahora que empieza clases. Haga la prueba y póngales a dibujar un párrafo, un tema, dibuje. Y podríamos ver qué tanto demora en su cerebro. Ese es un aprendizaje a largo plazo, que es lo que siempre buscamos. No se olvide que este programa lo que busca son cómo hacer que el estudiante tenga aprendizajes a largo plazo. Bien, ¿cómo va entonces la parte de tu dibujo? ¿Qué es lo que sigues poniendo ahí? Bueno, lo que ahora estoy poniendo los reflejos en el agua, un poco de reflejos que le voy enmarcando aquí para que se vea como que si esto se reflejara en el agua. Entonces se va trabajando así de todos lados. Qué bien. Qué hermoso ver a un artista desarrollando su actividad y en corto tiempo, ¿no? Mira tú una obra de arte en cuestión de 10, 15 minutos. Y no sé si podríamos, mientras tú pintas, yo te hago algunas, tenemos acá unas frases. Nos dice, si estás enfadado, dibuja líneas. ¿Qué tiene que ver eso? ¿Es verdad tal vez dentro de la parte del dibujo en el aula? Sí. ¿Podríamos controlar tal vez al alumno también con eso, irles indicando? Exactamente. Justamente el dibujo y la pintura son terapias que le ayudan al ser humano. Por ejemplo, cuando uno se encuentra con euforia, ustedes tal vez vieron en cada artista tiene su diferente forma de expresarse. Si está con euforia, él hace colores rojos, colores fuertes, movimientos rápidos. Y también se puede hacer, por ejemplo, el artista tiene la capacidad de hacer reír y de hacer llorar. Con una simple imagen usted puede hacer llorar, pero con una simple imagen también puede hacer reír. Es la capacidad que el artista tiene. Es muy interesante porque en el momento que usted, bueno, he escuchado la frase que dice, no le pegues a una mujer, sino pégale a la pared. Entonces casi es parecido a la obra de arte, porque toda esa euforia, ese sentimiento, esa alegría, uno se deja transmitido en cada uno de sus lienzos. Uno se va y se ve como el mundo inmenso de un lienzo blanco, y uno puede crear ahí, se olvida de la noción del tiempo, de los problemas y todo. Es como una terapia, ayuda el sistema del dibujo y la pintura. Y por eso, en el momento que alguien tenga problemas, vaya a hacer dibujo y cuente su historia con dibujos. Y después de que contar su historia, después va a quedarse como bien relajado. Yo lo he hecho eso. A veces cuando estoy con problemas grandes voy y me empapo con los colores.
Y después termino, digo, wow, y salgo tranquilo y veo el mundo, un entorno, wow, digo, qué lindo día. Nunca es feo los días cuando uno se está pintando, es hermoso. Qué bien, porque acá tenemos otra frase mientras sigues pintando, porque el lienzo me parece que, o el acrílico, una de las cualidades es que se seca pronto, me dices, ¿no? Entonces, si estás triste, dibuja arcoíris. ¿Has dibujado arcoíris en tu vida, tal vez? Sí, he dibujado una gama infinita de colores. Mucha tristeza, a lo mejor en algunos momentos. No, lo que transmite es el arcoíris, es la idea de uno estar rodeado de colores, de ver la creación de Dios y uno sentirse maravillado de poder transmitir su creación a esta realidad. Digo, wow, Dios, eres el perfecto, digo, porque eres el perfecto. Digo, permíteme, traerme un pedacito de tu creación para poder transmitir acá. Y entonces uno se queda maravillado de la creación, de todo eso. Tú estás dibujando flores. Acá nos dice, si estás cansado, dibuja flores. Sí. Ayuda tal vez. No, si no es una forma de... Puede que sí. En el momento de imaginarse que está en un entorno, el campo imaginativo es tan grande que uno se puede dibujar y hasta puede que le perciba el olor. O sea, esa es la imaginación. Freddy, nos quedan unos pocos minutos ya para terminar esta sección. Me gustaría que mientras pintes, ¿qué consejos le das a los jóvenes, al maestro? Porque el maestro diría, yo no sé pintar. Y realmente, maestro, no necesita pintar para utilizar el dibujo. No necesita ser pintor, lo único que necesita es que ellos hagan. Lo que sí necesita es animarles. Posiblemente diga, pero dibuje usted. No importa, igual usted diga, yo tampoco dibujo, pero lo que hago es esto y esto es lo que me va a quedar grabado en mi cerebro. Y entonces, ¿qué recomendaría a todos los jóvenes que van a empezar a pintar o que a lo mejor el día de mañana dice, quiero coger mi cuaderno y empezar a manchar? Sí, en el momento cuando empiece, se activa el modo del ser humano de creación. No creación justamente en lo que es en la obra de arte, puede ser en todo tipo de lo que se llama la difusión artística, la música y todo eso. Lo que sí les digo a los jóvenes es de que sean persistentes, de que no se dejen. Hay muchas personas, hay muchas que dicen, no, tú no sirves para eso, tú no hagas eso, yo quiero que seas arquitecto, yo quiero que seas... Sí, lo que pueden ser todo lo que eso, pero siempre activando el modo de la creatividad en cualquier rama que ustedes tengan. Siempre hay que ser persistente, no decaerse. Hay que levantarse cuantas veces uno es posible. Y eso yo digo también a los padres de familia y a los profesores, que también tengan paciencia. A veces nosotros transmitimos imágenes que pueden ser obscenos, pero con una charla de motivación y se puede cambiar todo. Yo me acuerdo hace tiempos aquí en Paute, empezaban a manchar todo lo que es con grafitis. Todo era solo grafitis en las partes. Todo. Y entonces yo les reuní a ellos, les di una charla, le di lo que es el verdadero grafiti, lo que es el sentimiento de transmitir. Entonces, gracias, nos dieron la pasta del estadio. Yo mismo tuve que comprar las latas para dar a ellos. Pero eran unas imaginables obras de arte que ellos transmitieron. Ellos se sintieron escuchados por alguien, entonces empezaron a transmitir esa belleza del arte. Había muchas imaginables versos que estaban ahí. Desde ese momento, Paute no tiene grafitis, porque se dieron espacio a los jóvenes, porque se dio espacio a los niños. Y eso es importante, dar espacio a las personas que quieren transmitir su arte, que quieren transmitir su mensaje. Qué bien, excelente. Entonces, apreciados amigos que nos han escuchado, hemos tenido un programa muy interesante con Freddy Rocano, un pintor de mucha valía, que nos ha ido explicando la importancia del dibujo dentro de las aulas. Igual, arriésguese, no se olvide que la parte de innovación requiere arriesgarse y ver si le resulta. Cada cosa que le voy diciendo en estos programas son cosas probadas, cosas que ya lo he realizado y tienen buenos resultados. Es más, hasta diría excelentes resultados. Para la siguiente semana les voy a invitar a un tema muy importante. ¿Cómo utilizar la poesía dentro de los aprendizajes? Ojo,
Poesía no le va a utilizar usted solo en la parte del lenguaje y comunicación. Poesía lo puede utilizar en cualquier materia. Dibujo lo puede utilizar en todas las materias. No está destinada solo para una materia. Arriésguese con todo y empiece a utilizar las artes para los aprendizajes. Sus metodologías, ahora que a lo mejor está planificando, cámbielo. Borre las metodologías que ha tenido anteriormente. Empiece a experimentar cosas nuevas. La educación cambia cuando cambiemos nosotros. Mil gracias por habernos atendido. Les espero la próxima semana.